Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quiero compartir aquí un poquito del video que vamos a trabajar y es la parte del razonamiento deductivo. Previo a esto, bueno, tenemos también las ciencias formales y las ciencias fácticas, que es en esa clasificación, bueno, ustedes van a decir, una, en primer lugar, es que es ciencia, es lo que estuvimos viendo la semana pasada, y en esta parte de la ciencia es la división de las ciencias, ¿no? Que ya por ahí creo que con la mayoría logramos deducir hacia dónde iban las ciencias fácticas y hacia dónde iban las ciencias formales, y teniendo en cuenta que pues esto todo es parte de la misma lógica que se está trabajando, ¿no? Del mito al logo, el logo de alguna manera hace o provee que se dé a conocer la ciencia como tal a partir del método, de un método científico. Y bueno, la otra situación es la condición de el pensamiento, cómo desarrollar el pensamiento para lograr desarrollar hipótesis que sean un poquito más claras, un poquito más lógicas y que tengan una respuesta que podamos medir y que podamos tener como certera o hacerla un poquito más exacta o trabajarla en el sentido de que se le pueda cuestionar. Ahora, cualquier tipo de razonamiento se puede cuestionar. La única situación es, hay que trabajar este tipo de razonamientos porque en función de eso, chicos, ustedes también tienen que empezar a plantearse los cuestionamientos que van enfocados hacia problemas y posibles formas de solucionar los problemas que a ustedes en algún momento de la ingeniería pues se les van a presentar, ¿no? Entonces, aquí está la parte del razonamiento deductivo. Obviamente el razonamiento pues ya sabemos que es una habilidad para generar ideas y para ser un poquito más conscientes a dónde se quiera llegar con alguna conclusión. En este caso, la parte de la deducción es hacer que cualquier declaración o duda se haga más específica o tenga cierta especificidad en el sentido de que no quede de manera tan general. Si vemos aquí, por ejemplo, dice el razonamiento deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos en particular, y es lo que acabamos de decir. O sea, que las declaraciones que nosotros afirmemos en función de no sean a manera de cuestiones muy abiertas, sino que se vayan sobre ciertas condiciones específicas. Va de lo general siempre a lo particular, o sea, deduce. Deducir es quitar, es eh, eh, perdón por los, es que se me fue la idea, perdón. Tener esa capacidad de hacer algo general, de algo general o algo más concreto. Los ejemplos van a ser muy claros y creo que a lo mejor si hicieron la tarea, ya por ahí tuvieron que haber visto. Y dice una, dos, tres. Dice, los lácteos aportan calcio, el yogur es un lácteo, y el yogur aporta calcio, ¿no? Aquí nos está dando una afirmación o un supuesto de que el calcio está en todos los lácteos y que, bueno, el yogur, por lo tanto, es un lácteo y de alguna manera sabemos que ahí está, ahí se encuentra el calcio como tal. Entonces, esta afirmación es importante dentro del razonamiento deductivo, ya que nos va a permitir hacer que la conclusión que nosotros desarrollemos podamos generar una hipótesis. Hay que desarrollar si es cierto que el yogur en todas sus formas nos puede aportar calcio, ¿ok? Esto nos da pie para una hipótesis. Vámonos ahora con la parte 2. Dice, las plantas necesitan agua para vivir. Las rosas son plantas y las rosas necesitan agua para vivir. Aquí, ustedes a lo mejor lo que podríamos empezar a cuestionar es si es cierto que
todas las rosas necesitan agua para vivir, porque ahí les va. Hay una rosa o un tipo de rosa que existe en el desierto y que no necesariamente necesita tanta agua a lo mejor para vivir. A lo mejor lo que ocupa es más sol que agua. Otra afirmación en la que nos podríamos dudar y que les digo que esto nos sirve de alguna manera para empezar a emplear hipótesis es que aquí las rosas dice que son plantas. Bueno, ¿en qué tipo de plantas entrarían las rosas? Porque si bien las rosas pues son flores también, o sea, son más conocidas como flores, y bueno, por ahí también están en la categoría de, obviamente, del flor y fruto, pero obviamente también podríamos afirmar que no todas las rosas como tal o como las que concebir es imaginar, pensar, son ideales para que se les pongan agua para vivir, ¿no? Se les administre agua para vivir. En este caso, porque, por ejemplo, las rosas artificiales no se requiere el agua para esto. Y bueno, en algún momento es importante que ustedes lo tengan claro, el sentido de esos planteamientos. No es necesario tampoco especificarlos. Si se dan cuenta, esto no está tan específico. Solamente lanza el ejemplo de tal forma que es una afirmación, es cualquiera, podemos decir, o dar esa declaración. En donde entra la cuestión de ser específico es en esto, en la parte del yogur aporta calcio y las rosas necesitan agua para vivir. Entonces es cuando ya lo podríamos plantear como una hipótesis después, no ahorita, después. Ahorita nada más aprendan a deducir, a hacer deducciones de este tipo, y porque no son hechos como tales, son solamente deducciones que se hacen por una generalidad y que de alguna manera nos aporta esta sintonía de estar en la cuestión de este ejercicio de razonamiento. Bueno, vámonos a otro ejemplo. Dice, fíjense bien cómo estos jueguitos, yo creo que ya los han hecho o realizado en algún momento de su vida. Dice, el hijo de mi tía es mi primo, Gastón es hijo de mi tía, por lo tanto Gastón es mi primo. Ahí ya no da más pie a que puedas ser diferente la afirmación, porque tal cual es clara. O sea, la hipótesis no permite que haya una cuestión tan cuestionable, o sea, eh, tan no certera, mejor dicho, tan no certera, tan no segura, a excepción de que a lo mejor Gastón no sea hijo natural de su tía, sino que fuese adoptado, y entonces es cuando a lo mejor dices, bueno, no es tan mi primo porque no lleva a lo mejor mi sangre, pero ya entras como en especificaciones después más certeras, y eso se genera después a partir de hipótesis, ¿ok? Fíjense bien vayan aprendiendo estas situaciones, porque a partir de las últimas afirmaciones, estas, ay, perdón, es como se van a desarrollar las hipótesis, ¿va? Vamos entonces ahora a continuar. Dice que los enunciados o el razonamiento deductivo, dice, son explicativos, no llegan a nueva información, sino que verifican la existente, ya que la información de la conclusión está incluida en las premisas. O sea, ya hay suficiente información para su explicación, y sus conclusiones pueden ser válidas o inválidas, dependiendo del caso, como ya lo estuvimos viendo. En ese momento es cuando ustedes pueden darse cuenta eh, si nuestra afirmación da para una hipótesis, da para un supuesto, da para un cuestionamiento, o no da para ese cuestionamiento, y es cuando entonces entra la validez de esas premisas o la validez de esas declaraciones. Ojo con esto, apréndanlo muy bien, hay que estar mucho trabajando,
y con esa parte del razonamiento. Hay que diferenciarlos primero y ya después, la próxima semana, yo creo que ya los estaré viendo, y entonces trabajaremos en la parte de cómo hacerlos que sean cotidianos. Y sobre todo váyanlo ensayando en la cuestión cotidiana de, por ejemplo, el uso de las escobas, el trapeador, la cocina, o sea, cuestiones así en donde ustedes puedan ver que son aplicables esos cuestionamientos y ya se van a dar cuenta de que su razonamiento va a irse ejercitando. ¿Qué es lo que necesitamos ejercitar en función de pues cuestiones nada más simples, cuestiones, como se dieron cuenta, el yogur es un calcio, bueno, tiene calcio, se obtiene, con el yogur se obtiene el calcio, por lo tanto es un lácteo, bueno, otra pues la de las rosas, y hay otras, pero vamos trabajándola, ahorita sí muy someramente, muy básicamente, no sé, no hay que estresarnos por querer resolver todas las cuestiones, porque sí es difícil tratar de elaborar un enunciado sin que necesitemos la ayuda de algo lógico, ¿no? Algo cuestionable. Y sobre todo hay que observar. Eso es lo importante de esto. Hay que observar, hay que estar observando. Y dicen, y fíjense, bueno, aquí ya lo último dice, se utilizan en la lógica y en la matemática. Muchas deducciones y muchas, pues, realización de premisas se basan en este razonamiento, ¿ok? Bueno, aquí está la liga de donde se fue obtenido el ejemplo y, bueno, casi todo el resumen. No es mucha, no hay mucho que buscarle en realidad. Lo único que tenemos que apreciar es, como les digo, las cuestiones, los cuestionamientos, en dónde queremos cuestionarnos, en dónde podemos observar ese tipo de razonamiento, en dónde cabe esa parte de ese razonamiento, ¿ok? Dice, miren, extraen conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Los argumentos inductivos parten de esta observación y luego generalizan. Obtienen una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. Esta es de los razonamientos inductivos. Va ahora de lo particular a la general, ¿ok? El ejemplo 1 dice, María comió chocolate y le duele la panza. Premisa número 2, enunciado número 2, Sandra también comió chocolate y le duele la panza. La conclusión aquí es, si comes chocolate, te dolerá la panza. Esto, chicos, también este tipo de razonamiento de lo particular a lo general también nos genera hipótesis, nos genera cuestiones en las que podemos determinar si podemos darle continuación a esa investigación o no. En este caso, puede pasar que sí, puede pasar que no. Aquí la condición es que el chocolate fue un factor o Sandra y María comieron en otro lado para que les pudiera doler la panza. No sabemos eso. Eso nos da pie a investigar, ¿ok? Si se dan cuenta, tanto en uno como en otro, nos da esa percepción. ¿Se puede o no se pueden cuestionar? ¿Ok? Generalmente, más general en la parte del razonamiento deductivo, queda a lo mejor ya muy cerrado el resultado y es posible que ahí no podamos dar una investigación al 100%. Casi en el 90% de las conclusiones que desarrollamos a partir del razonamiento deductivo son ya concluyentes, son suficientes. Y en el del razonamiento inductivo no, da la pregunta o da la pauta para las preguntas. Es un poquito más desarrollado esta parte del pensamiento deductivo y considero que en ambas nos podemos apoyar. Eso sí lo tengo claro, no es como que no se pueda ir más allá en los dos razonamientos, claro que se puede ir, nada más que en el deductivo está un poquito más cerrado y en el inductivo no está tan cerrado.
Dice, son aumentativos y pueden, razonamiento deductivo, dice, son aumentativos y pueden generar nuevo contenido porque la conclusión posee más información. Si se dan cuenta, si no tiene más información, la forma en que fue planteada, y porque existen diferentes premisas, pero no a todas premisas les podemos dar una conclusión como verdadera. Dice, no poseen una base lógica y la validez de sus premisas no garantizan la conclusión. Entonces, hay que trabajar un poquito más en desarrollar las conclusiones o las afirmaciones en las que estamos desarrollando este tipo de razonamiento. No es, como les digo, no son del todo concluyentes ninguna de las dos. Nos ayuda un poquito más el deductivo, pero es un poquito más lógico el deductivo también, o sea, nos da más lógica en la cuestión, por ejemplo, de que no divaga, no hace generalidades, pero sí hace concretas, casi concluyentes, o sea, perdón, hace declaraciones casi concluyentes, aunque aún así pueden resultar cuestionables. No, acuérdense que no hay una verdad absoluta y la verdad absoluta se va descubriendo conforme a las investigaciones y no puede ser atribuida a que todo, para todos les puede pasar, como lo que veíamos del chocolate, ¿no? O sea, puede ser una parte, pero ¿qué otro factor puede alterar esa situación? Pudo haber sido el sol, pudo haber sido que tienen pudo haber sido que tienen un poquito más de otras ideas. Perdón, chicos, está se prendió de repente la pantalla. Me espantó ahorita porque dije, ¿qué pasó? Y bueno, entonces la cuestión del razonamiento del razonamiento deductivo es un poco más concluyente porque es lógico también se va en función de la lógica, no así el inductivo, que da paso al cuestionamiento y da paso a la generalidad. Y bueno, entre otras, sus premisas no son del todo certeras y no son tan concluyentes como la del razonamiento deductivo. En ambas podemos apreciar que hay hipótesis, que se pueden generar hipótesis, y las hipótesis generalmente a lo mejor del razonamiento deductivo casi ya son nada más para hacer la conclusión, reforzar la conclusión, o para desterrarla, ¿no? Totalmente bloquearla. Eso lo podemos tener en cuenta. Ok, dice, fíjense bien, dice, el diputado Santiago Rojas usa traje en cada sesión del Congreso. El diputado Roberto García usa traje en cada sesión del Congreso. Luego entonces todos los diputados usan traje para ir al Congreso. Es un razonamiento un poco burdo porque de entrada podemos afirmar que no porque sean diputados van a utilizar traje. Pero luego entonces tendríamos que investigar en una sesión de Congreso a ver cuántos personajes traen traje y si es la periodicidad con la que llevan el traje es a lo mejor nada más los lunes, porque es lunes, el resto de la semana usan a lo mejor algo más casual, porque no los obliga tanto, ¿no? Como un lunes siempre como que te obliga a ir ordenado, como que te obliga a ir planchadito, bañadito. También eso da paso, ¿no? A que investigues ese contexto. Ok, última, dice Jorge juega al baloncesto y es alto, Bruno juega al baloncesto y es alto, Simón juega al baloncesto y es alto, Damián juega al baloncesto y es alto. Luego entonces todos los jugadores de baloncesto son altos. Y eso no es cierto, sabemos que de entrada hay gente que no mide tanto como para jugar baloncesto y no es una garantía que por el hecho de ser alto todos jueguen baloncesto, ¿no? Entonces, da oportunidad, me gusta mucho el razonamiento inductivo porque da oportunidad a generar más dudas.
El razonamiento deductivo también me gusta, pero me gusta por su fase lógica, porque sí tiene ese sentido de que ya no le tienes que buscar tanto, ¿ok? Y bueno, chicos, hasta aquí ahorita sería todo, nada más es para que lo tengan así como muy presente de lo que es ahora, lo que viene. Yo sé que a lo mejor ustedes ya lo tenían claro, yo sé que a lo mejor ustedes ya lo sabían, yo sé que a lo mejor para ustedes es un poquito más, es un repaso. Y como les digo, también repasen la parte de la clasificación de las ciencias fácticas y las ciencias formales. Hagan la diferencia porque también dentro de esta parte de los razonamientos es cuando entran la, eh, la condición de que en dónde aplicamos métodos inductivos o razonamiento deductivo, porque luego también viene un método deductivo y la parte del razonamiento inductivo, ¿no? Es ir investigando, ir poquito a poco hacia dónde nos quiere llevar este método de cómo hacer investigación, cómo cuestionarnos. Si se dan cuenta, no está tan complicado porque lo trabajamos y lo vemos cotidianamente, solamente que no ponemos atención en esas afirmaciones o en esos cuestionamientos que de repente nos podemos llegar a hacer y que para nosotros resulta así como, no, pues no lo había pensado de esa forma, ¿no? O no lo tenía tan claro. Por ejemplo, ahorita con estas 3, 4 afirmaciones, 6 afirmaciones que hicimos, a lo mejor ustedes pueden decir, no, pues esto para mí no era como yo lo pensaba, era totalmente distinto y bueno, nada más es que quede en ese entendido. Y bueno, chicos, espero verlos la semana que entra. Hagan las tareas. Ahorita no se preocupen si lo entienden o no lo entienden. Lo vamos a ir clarificando y sobre todo ahorita lo que sí les voy a pedir es que hagan sus preguntas de Jeopardy y que en esas preguntas, de todo lo que han visto, acuérdense poner primero la respuesta y luego la pregunta. Acuérdense que va al revés. Primero es pregunta, luego respuesta. Y en unas traten, les voy a pedir un favor para no estar molestando. Ahorita la verdad es que en el Drive no le he hecho mucho a los cambios que les comenté que les iba a hacer. Voy a procurar que este fin de semana quede listo un Drive para las preguntas de Jeopardy el fin de semana y ahorita no se me angustien por cuestiones de evaluación y por cuestiones de calificación. Voy a tomar en cuenta sus tareas y voy a hacer un pequeño quiz que ya les había dicho para pues ver qué tanto sí saben los conceptos o qué tanto no saben los conceptos todavía, sobre todo los filósofos, sobre todo la cuestión esta de los sofistas, las corrientes epistemológicas, la parte esta de los razonamientos, porque ya ahorita nos dimos a la tarea de hacer una pequeña retroalimentación, tampoco no quiero entrar en el sentido de que, ay, ya tenemos que saber todo. No, poco a poco lo tenemos que ir trabajando y a lo mejor ahorita los enunciados son hasta de risa, pero aquí la cuestión es, luego ya no están de risa porque ya cuando vienen como cuestiones en las que sí tenemos que trabajar un poquito más la mente, les digo, no es tan fácil luego ya hacer este tipo de afirmaciones, ¿ok? Entonces vayan pensando en esas conclusiones o afirmaciones o declaraciones o premisas, como ustedes le quieran llamar, vayan pensando para la semana que entra, entonces sí, tomar esas ideas y en un chancecito vamos a hacer ese quiz, pequeñito quiz, que yo también espero que el fin de semana ya lo tenga listo y preparado. Y pues en este momento me doy por terminado este repaso, pequeño repaso. Acuérdense siempre de las cuestiones de las corrientes epistemológicas, el mito y el logo, que es, encuentren mucho bien esta diferencia, la clasificación de las ciencias, que es las ciencias fácticas y cuáles son las ciencias formales, porque eso es lo que vamos a empezar a trabajar con la cuestión del quiz, ¿ok? Y bueno, obviamente los previos, los sofistas, los filósofos, primeros filósofos, Anaxímenes, Tales de Mileto, Anaximandro, Protágoras, Gorgias,
y tienen mucho que leer y repasar sobre todo, vean las diapositivas, vean sus videos, vean cuáles son las corrientes que más se les dificulta por ahí, la diferencia entre el positivismo y el pragmatismo, la diferencia entre cómo se complementan tanto la parte del razonamiento con la parte de, perdón, la parte del, sí, el racional, ser racional, y la parte de la experimentación, la parte del idealismo, qué nos quiere decir el idealismo, y bueno, sobre eso vamos trabajando, ¿ok? Chicos, los dejo, espero que tengan una buena semana, no se angustien también ahorita por la plataforma de que si está fallando o no está fallando, por ahí hay una cuestión de la inscripción, pero no pasa nada, ¿ok? Saludos, hasta después. Bye bye.